La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos amigos, esto es A Pensar Más. Hoy es martes 1 de agosto del año 2017. Rosa María, buenos días. Muy buenos días amigos y bienvenidos a esta mañana fría, helada de invierno limeño. Claro, no es pues como en la Sierra del Perú, nos están escuchando en Cusco, en Arequipa, pero acá cuando baja pues a 13 nos congelamos, ¿no? Cuando hay garúa nos humedecemos y efectivamente hoy es una de esas mañanas bien frías de agosto, donde si usted no tiene que salir de su casa, señora, mejor no salga, ¿no? Aprovechando que los niños todavía están de vacaciones, sí. Mejor no saque a sus hijos de su casa porque hace mucho frío, mucha humedad. Tómense un chocolatito caliente, un cafecito. Cualquier cosa, acá me han traído agua caliente, ya con eso basta. Los que están en problemas, sí. Quería empezar por Venezuela, porque las noticias más dramáticas han venido de ese país esta madrugada, donde los líderes de la oposición, Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, que además al cual se le quitaron todas las atribuciones para que no pudiera ser alcalde, la típica, y que tenía arresto domiciliario por razones de salud, fue sacado de su casa en pijama en la madrugada por el equivalente al SIN, si quieren ponerlo el SEDIN, y llevado a una cárcel militar, donde ya ha estado preso antes, la cárcel de Ramo Verde, que está a unos 30 kilómetros de Caracas, y también Antonio Ledezma, que se había celebrado tanto su excarcelación para que cumpliera arresto domiciliario, también llevado... Leopoldo López. Perdón, Leopoldo López. ¿Qué dije? Leopoldo... Antonio Ledezma. Antonio Ledezma, no. Leopoldo López y Antonio Ledezma, los dos. Y esto ha generado, obviamente, inmediatamente la protesta de su familia. Hoy, felizmente, tenemos Twitter, así que inmediatamente la hija del señor Ledezma mandó un SOS al mundo y rápidamente se expandió la noticia, ¿no? Al pobre señor lo han sacado prácticamente en pijama, al señor Ledezma de su casa, no prácticamente, en pijama, con su esposa en bata, y arrastras. Ay, arrastras, sí. Son unas bestias, pues discúlpeme, pero no hay forma de calificar un régimen que hace estas cosas. Estados Unidos, por su parte, ha impuesto sanciones personales a Maduro y a sus funcionarios, lo cual es una forma distinta de imponer sanciones, ¿no es cierto? No es una sanción a las compras de petróleo, por ejemplo, ¿no? Sino son sanciones personales. Prohíbe hacer negocios con él, prohíbe hacer negocios, viajar a los Estados Unidos, tener visas norteamericanas, etcétera, etcétera, a ellos y a sus familiares. Maduro le dice que le importa un pepino, pero yo creo que sí, no creas, porque mira, ¿le afecta? Los hijos de la boliburguesía, como se llama allá, son hijos, olvídense de cárcel, de cunas doradas. Yo cuando estuve en Australia, estaba la sobrina de Delcy Rodríguez en Australia, estudiando con seguridad, todo pagado, ¿no? Y habían venezolanos en el exilio que la reconocían y la perseguían por la playa y le gritaban de todo, porque esa señorita no tenía plata pues para estar estudiando en Australia. Con la plata de quién estaba. Ahí los agarras, pues con los signos exteriores de riqueza los agarras de todas maneras. Era evidente que con plata de corrupción. Entonces hay mucha corrupción en Venezuela, y hoy en día Estados Unidos reconoce que Maduro no es un gobernante, es un dictador. No es un mandatario electo por el pueblo, es un dictador. Esa es la categoría que le han dado desde ayer, ya oficialmente. 40 países del mundo, pero no 4, no, 40 países del mundo han reconocido que la Asamblea Constituyente, que ha sido una farsa, ¿no?, el día domingo no existe, y que por lo tanto no van a reconocer nada de lo que haga esa Asamblea Constituyente. Y como tú dices hace un instante en el noticiero, Venezuela se va aislando del mundo. El presidente venezolano está integrando ahora el registro de narcotraficantes, violadores de derechos humanos y terroristas, la lista que tienen los Estados Unidos, que no le va a hacer ninguna gracia lo que tenga. Ahora, el Departamento del Tesoro le ha congelado las cuentas y bienes y prohíbe a sus ciudadanos y empresas, o sea, a los norteamericanos, hacer negocios con él, informa el Comercio hoy en primera plana. Así que así están las cosas en Venezuela. El problema es que
por otro lado, se ha aprendido en el mundo que poner sanciones que afectan al pueblo no ayuda en nada. Ahí está Cuba. Claro. 50 años de sanciones. ¿Qué han logrado? Nada. Nada. Si tú a Cuba la hubieras dejado comerciar con los Estados Unidos, permitir que las familias en el exilio, ¿no es cierto?, les manden Blue Jeans, chicles, en fin, comida, medicinas, que han permitido esto muchos años después, otra hubiera sido la cosa, bueno, ¿no? con Estados Unidos sucedía, Estados Unidos le compraba petróleo a Venezuela, ¿no? Claro. Había una situación de comercio permanente entre ellos. Claro, pero si ya no le compran petróleo, se afecta sobre todo, y además es en este momento con el barril de petróleo a $50, Sí, pues. superhabitar, o sea, en este momento las reservas de petróleo de Estados Unidos son superhabitarias, y además Estados Unidos está cambiando su matriz energética a energías renovables, ¿ya? Bastante los Estados Unidos. O sea, sobre todo el Midwest americano está cambiando energía eólica cada vez más. No es que no necesiten petróleo, estamos hablando de muchos millones de barriles, pero sí, bueno, estamos viendo las imágenes nosotros desde aquí, sentados en la cabina, y la verdad que es horrible ver cómo sacan a la gente a patadas de su casa en el medio de la noche. Ahora, vamos a otras noticias que quiero comentar. Más adelante estará con nosotros Julio César Espinosa, abogado del expresidente Ollanta, para hablar de la apelación de ayer y contarles que hoy también, esas cosas de la vida, ¿no? Alan García ha dicho, sí, me provoca declarar, voy a declarar a Lima. Estar en Lima. Claro, Aprovecho. él sí no, él y Keiko Fujimori pueden faltar, lo pueden volver a citar, no a fecha, señor, por supuesto. O convoca su propia cita. Que Claro, es curioso, claro, ¿no? ¿no? Pide fecha para tal día, que voy a estar en Lima, ¿no? Y le van a preguntar, supuestamente, sobre algo de lo cual él no sabe nada, por supuesto, porque no hay una prueba, no hay nada, ¿no? Había una bandita en el MTC que robaba y nadie sabía, ¿no? Y todos tenían cuentas en Andorra que nunca tocaban, pero, en fin, de eso él no sabe nada. Y van a hablar, por supuesto, de la línea 2 del metro de Lima. Ese es uno de los casos graves, porque ese caso está reconocido por Odebrecht, en la declaración del Departamento de Justicia, como un caso de transporte público masivo en Lima, así se identificó, se refería a ese, y están detenidos en cárcel con prisión preventiva por lo menos 6 personas, entre ellas la pareja del señor Cuba, que, ¿no?, una voleibolista que poco tendría que ver, que también está en la cárcel, el señor Cuba, y una banda, digamos, de viceministro para abajo, ¿verdad?, que supuestamente pedían coimas a Odebrecht se las pagaba y les ponía la plata en Andorra. Los números de cuenta, todo esto ha sido proporcionado por Barata, con gran detalle, pero no ha dicho nada sobre el ministro, que en esa época era Cornejo, y nada sobre el presidente de la República, que en esa época era Alan García. Nada. Y además Alan García se ha peleado con Cornejo y Cornejo con García, con lo cual prueba que no hay tal contubernio. Listo, ¿no? Alan García vive en Madrid, por si acaso, habitualmente, su residencia habitual hoy, bien cerquita a Andorra, pero no está nada lejos, en carro se va. Pero bueno, así están las cosas para Alan García. Viene hoy a declarar, y es bueno recordarlo, porque como reitero, en unos instantes estaremos con un abogado, que es el abogado de un expresidente y su esposa, ambos, están presos, y no han sido todavía ni siquiera acusados, ¿no? Lo que es divertido, ya a estas alturas no me queda decir otra, no encuentro otra descripción, es ver la alegría que le causa la prisión de Humala y Heredia a ciertas personas en Lima. Sobre todo la de ella, te diré, la de ella la odian. Estoy hablando del nivel socioeconómico A, ¿no? Para todo el Perú, en Lima, el nivel socioeconómico A tiene una especial fijación con la ropa, con los zapatos, con el pelo de Nadine Heredia. Ayer el fiscal hablaba de sus suntuosos gastos. Miren, yo a Humala no le conozco yate, no le conozco avión, no le conozco, de repente tiene, y el fiscal nos lo va a contar, ¿no? O sea, sería bueno. Pero, salvo su casa en Higuereta, que finalmente, discúlpenme, ¿no? Pero es Higuereta, ¿no? No son las casuarinas, como Toledo, entonces no le veo más suntuosos gastos. Ahora, de repente para el fiscal eso es suntuoso, ¿no? O ir a la peluquería será suntuoso, pues no sé, ¿no? Pero sí hay un caso ahí bien claro de, más que odio, porque es como que rabia que esta mujer
se arregle y sea altiva, ¿no? En cono. Altiva, ¿no? La idea de que la mujer tiene la nariz para arriba y te mira como cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál es una buena mujer? Nancy Lange, que es gordita, ¿no es cierto? Que es buena, ¿no? Que no se mete, que sabe cuál es su lugar. Porque no hay nada peor que una mujer que no sabe cuál es su lugar. Sobre todo si es mujer, ¿no? No, que un hombre que no sepa cuál es su lugar no pasa nada, ¿no? Pero que una mujer que no sabe cuál es su lugar. Y el lugar de Nadine Heredia, en la cárcel, ¿no? Una cosa alucinante. Sin acusación fiscal. Yo sigo diciendo eso. No los han acusado todavía. Pucha, a estas alturas ya debería tener el fiscal la acusación, pues, ¿no? No, está buscando nuevos elementos. Ayer presentan 3 mamarrachos y el presidente de la sala les dice, oiga, señor fiscal, estos elementos nuevos no los puede presentar, pues, porque no han sido vistos en primera instancia. Los hubiera presentado antes, ¿no? El testimonio de un sujeto que dice que le dijeron que los Humala querían que cambie su testimonio. Que dice que le dijeron, pucha, ¿no? Con eso yo no puedo hacer mucho, la verdad, pero en fin. Y eso es titular de Primera Plana. Obviamente el Grupo del Comercio está en esto, ¿no? El director de Perú 21 tiene una obsesión con esta mujer al punto que le ha dedicado cientos de carátulas, humillándolos, pues, ¿no? Al final creo que les está haciendo un favor, ¿verdad? Porque sacar a 2 personas que están en prisión, reclamando porque los liberen, poniéndoles, ahora rezan, como si rezar fuera algo propio de la gente perdida, ¿no? Miserable. Acá rezamos todos los días acá al lado en Santo Domingo, no nos sentimos mal por hacerlo, ¿no? Ahora rezan, ¿no? Entonces, no es que recen, han pedido su libertad y la sala se pronunciará cuando corresponda. Ahora vamos a conversar con el abogado porque esto puede ser en cualquier momento, pero puede demorar bastante tiempo también, ¿eh? No es algo que se resuelve así de un día para otro. Podría, pero como podría que no. Y bueno, la otra noticia que tenemos no es una noticia, es una falsa noticia, pero que ha ocupado mucho del Twitter ayer, bastante, la verdad, y tiene que ver con la ministra de Educación y cómo se manejan algo que se llama en inglés los fake news, las noticias falsas, o hay otros que llaman a este tiempo la era de la posverdad. O sea, es la era de la mentira, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que se dice posverdad porque parece ser que se entiende de una manera más amable, ¿no? Pero ¿de qué se trata todo esto? Esto es como los psicosociales de los 90. Es decir, agarras un pedacito, una ñisca, una brizna de algo que es verdad y lo moldeas bien con un montón de mentiras y lo presentas como si fuera una verdad. Es decir, como si fuera una noticia. Entonces, eso se está haciendo nuevamente en el Perú, pero no se está haciendo de manera aislada, se está haciendo de manera conjunta, de manera coordinada, por lo que observamos ayer. A ver, vamos a los hechos y luego a la posverdad. Y hoy día en la mañana veía en Panamericana Televisión que el titular era, en el noticiero, antes de venir para acá, como a las 7 de la mañana, denuncian a ministra por beca 18 para su hijo. Ese era el titular. Denuncian a ministra, sí, pues la denunció exitosa, que no es una denuncia, porque una denuncia implica un acto jurídico ante un fiscal, ¿ya? Denuncian a ministra por beca 18 para su hijo. Muy bien. Ayer quedó claramente establecido los siguientes hechos. El hijito, pobrecito, menor de edad, supuestamente, a la cual la ministra postula una beca, es un chico que en el 2014 tenía 27 años. De acuerdo al Código Civil, después de los 27 años, tu familia no tiene la obligación de pagarte nada. Ni el regalo de Navidad. ¿Eh? Entonces, o sea, no era un bebito, pues, era el señor ya adulto, Aguirre, que postulaba a una beca. ¿Cuál es la parte de la verdad? Que sí, el señor postuló a una beca nacional, entre otras becas internacionales a las que debe haber postulado.
postuló a una beca nacional, que se llama Beca 18, no, falso. Beca 18 es para alumnos escolares que están postulando a la universidad y que tienen una conducta destacada, ¿no es cierto?, en sus años escolares, lo cual les permite ir a una universidad de primer nivel. Es una especie de adelanto social, de salto social, con muchas limitaciones ciertamente, porque la deserción es muy grande. Hay muy buena voluntad, pero hay bastante deserción. Entonces, un chico de 27 años, profesional, no postula beca 18. ¿Por qué se pone beca 18 en la portada? ¿Por qué lo repite Panamericana hoy? ¿Por qué, y acá viene el tercer elemento, los congresistas del fujimorismo lo repiten ayer sin parar todo el día? Porque beca 18 es para los pobres, pues. Entonces lo que quieren decir es que la ministra usó la plata de los pobres para su hijo. Todo esto es mentira, pero es una inmensa mentira, ¿no? Jamás postuló una beca 18, nunca, jamás, nunca. Pero se repite y se repite y se repite y se repite, incluso en los titulares. No hemos colocado la respuesta a la ministra, pero siguen diciendo beca 18. Siguen repitiendo lo que dice el titular. El titular que por supuesto se contradice con la nota interna que habla de beca presidente de la República. ¿Qué es beca presidente de la República? Beca presidente de la República es una beca para profesionales. Profesionales. ¿Entiendes? Ya terminó su carrera ya. Ya terminó. Entonces, un profesional no es un joven sin recursos. La diferencia en una es que no tienes plata, la otra es no te alcanza la plata. Esa es la gran diferencia. En una no tienes plata y en la otra no te alcanza la plata. Tienes algo de plata, pero no te alcanza. ¿Para qué se hace eso? Para que profesionales peruanos puedan estudiar en las mejores universidades del planeta. No del Perú, del planeta. ¿Estudios de qué? De maestría. Entonces puedes mandar a gente a Harvard, puedes mandar a gente a Yale, puedes mandar a Princeton, puedes mandarlos a Cambridge, puedes mandarlos a las mejores universidades del mundo. Eso también es una forma de ¿qué? De que la productividad peruana mejore, porque la beca no es un beneficio en ese momento personal, sino es un beneficio para la sociedad, porque esa persona tiene que regresar a trabajar al Perú un número de años. ¿Ok? Ese es el trato. Yo te beco, tú te vas afuera, haces tu maestría o tu doctorado, regresas, trabajas en el Perú un número de años y después te vas donde quieras. Cosa que hacen todos los países civilizados del planeta. Dicho sea paréntesis, con tanta generosidad que becan a personas que no son de su país. ¿Para qué? Para que se terminen quedando en su país, como hacen los Estados Unidos. Por ejemplo, yo estudié con una beca de la Universidad de Texas en la que estudié. Buenísimo. No era una beca completa, me pagaban parte de la pensión, parte, pero pucha, que era una muy buena parte, me ayudaba un montón, si no, no hubiera podido hacer mi maestría. Pero ellos tenían un convenio con la Universidad Católica, que es privada, y felizmente no me observarán mi beca, felizmente, ¿no? 30 años después. Pero esas cosas son increíbles, ¿no? Las escucha. Mi consejo para todos los que tengan algún pariente en el sector público es que no se les ocurra pasar por Pronavec. Con lo cual, los que se regresan al Perú serán los menos, ¿no es cierto? Y probablemente los menos calificados, porque finalmente los otros optarán por becas que no te obligan a regresar al Perú, sino por el contrario, quedarte en el país que te ha ofrecido esa beca. Muy bien. Entonces, este joven, que responde primero él y después su madre, él manda una comunicación por Facebook, dice: no me dieron la beca, tenía 27 años, mi mamá no era ministra, no era funcionaria del Pronavec, la prohibición es para los parientes de los miembros del comité de selección. Una funcionaria despedida 3 años después de estos eventos se jamonea en Exitosa diciendo que la han votado por eso. Vaya uno a saber por qué la habrán votado, ¿no? Y ha sido perfectamente utilizada por Radio Exitosa y por el periódico Exitosa y por ¿quiénes más? Por los congresistas del fujimorismo. Rosa María Bartra sale a decir, no, esto hay que investigarlo, etcétera, ¿no es cierto? Una y otra vez, repiten y repiten y repiten. Y por más que tú digas que la noticia es falsa, la repetición hace
que la duda quede y que finalmente el desprestigio quede. Miente que algo queda. Claro, entonces, le regaló una beca a su hija. Nunca tuvo una beca. Cuando postuló, no lo calificaron porque consideraron que los ingresos de sus padres, como si a los 27 años tú comieras de la mano de tu papá, pero en fin, y esa es una interpretación del comité, ¿no es cierto?, eran suficientes para pagar $130,000 anuales en Harvard. No te alcanza, pues. Justamente es para gente que tiene recursos insuficientes y muy buenas notas. O sea, tienes que tener muy buenas notas en tu vida profesional, y tener tremendo éxito, digamos, académico, para que se justifique la beca, porque obviamente hay un concurso, ¿no? Hay pocas becas y muchos interesados. Entonces, mejor váyanse a la Fulbright, ¿ah? Es mucho mejor, de verdad. Olvídense de las becas peruanas, no vale la pena porque te están cuestionando que si fue que su tío, tu abuelito, tu primo. Váyanse a una beca extranjera y de verdad, si son buenos profesionales, quédense todo lo que puedan afuera, porque les va a ir mucho mejor que acá. La mezquindad que hay acá es impresionante. Pero esto además, lo que prueba es que la noticia exitosa de ayer no sale en el aire, no es un chispotazo, no es que metieron la pata. Hoy día han continuado con los mismos titulares y no solamente eso, sino que hay un concierto de voluntades de los congresistas fujimoristas. La pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás? Bueno, la ministra se ha metido con un movimiento que se llama, justamente, miren ustedes qué paradoja, ¿no? Con mis hijos no te metas. Y lo que hace es meterse con los hijos de la ministra, con el hijo de la ministra, ¿no? Entonces se ha metido con un movimiento evangélico, radical, que tiene un pan con mango en la cabeza, que acusa al presidente de la República de homosexualizar a sus hijos, que ya se bajó a Saavedra, porque ese movimiento también estuvo detrás de bajarse a Saavedra, y quieren tirarse a la nueva ministra de Educación también, una tras otro. Esto es a un día de la tregua de Keiko Fujimori post 28 de julio. Entonces, eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. Y repito, no es, he mencionado exitosa, porque son los que inician, digamos, el incendio, luego viene Panamericana, pero no son los únicos, ¿ah? No son los únicos. Acá me dicen, los titulares del RPP dicen lo mismo. Repiten, beca 18, beca 18, beca 18, cuando beca 18 nunca ha sido objeto de postulación de nadie. Qué curioso, porque fue precisamente en ese medio de comunicación donde ayer la ministra de Educación aclaró específicamente este punto, ¿no? Y siguen con, denuncian a la ministra porque su hijo recibe beca 18. Una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y además, acá me dicen, pues, si no es beca 18, igual es beca. No, pues, es que no sean brutos, de verdad, porque ya eso es para brutos. Entonces el programa se llama Pensar Más. Si tú tienes una beca que es para indigentes, no es lo mismo que tener una beca para profesionales que ya culminaron su carrera. ¿Qué parte de esa idea no te entra en la cabeza? Si no te entra, es que tú tampoco calificas ni para beca 18, ni para beca Presidente de la República. Vamos a una pausa y regresamos. Esta vez a Pensar Más con Rosa María Palacios, gracias a los que nos escriben en la cuenta de Facebook Live Trome de Radio también. Santa Rosa. Mira, el Trome dice que publica hoy que dijo la ministra postuló una beca para pobres. Están todos, pues es el Grupo del Comercio, Exitosa, RPP, Panamericana, no les digo más, porque es el mismo concierto. El mismo concierto detrás de una noticia falsa. ¿Eso qué quiere decir? Que la noticia falsa está siendo coordinada. O sea, tarados no debemos ser. Vamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias a Nicolás Bello, a Juan José Saldarriaga Vázquez, gracias también a nuestros amigos que nos escuchan desde el exterior, a Fernando Clemente, a Klaus Sedano, Pati Pinto, que opinan también sobre lo que se comenta aquí en el programa Rosa María, sobre el tema de la ministra de Educación y su hijo, y otros que se han tocado, como por ejemplo la situación en Venezuela. Claro, lo que sucede es que en este tema la noticia no es la noticia, la noticia es el concierto de medios de comunicación y congresistas del fujimorismo para atacar a una ministra de Educación que es incómoda por sus posiciones. O sea, fíjense, los medios, estoy poniendo en Twitter, los medios que siguen asociando en titulares beca 18 al hijo de la ministra de Educación están coordinados, porque tan brutos no pueden ser. O sea, yo no puedo creer en que alguien sea tan torpe, pues no se puede. O sea, simplemente tienes que tener con claridad, ¿no es cierto?,
el hecho de que la denuncia falsa sirve a un propósito. Si se hubiera caído ayer nomás, pero hoy día sigue. Entonces, cuando ya comencé a ver que hoy día seguía, no. Una noticia falsa se cae en unas cuantas horas. Y además incluso el medio pide disculpas, sí, pucha, nos equivocamos, ¿no? Un mal titular, qué pena, lamentablemente, ¿no? Entonces, esto es una estrategia de distracción, para que no veamos otras cosas, seguramente, la precariedad de la oposición en sus propuestas, para empezar, y tal vez que esta supuesta tregua entre fujimorismo y el gobierno es una falsedad completa, ¿no? O sea, un pretexto para romper el pacto. Claro, o sea, que no hay ningún pacto en realidad. Sí, o sea, que le dieron, ¿no? O sea, lo que Fujimori quería, Keiko, era que no indultaran a su padre el 28 de julio, lo logró, no lo indultaron el 28 de julio. Kenji, su hermano, ha participado en una serie de actos, pero está suspendido, le han bajado. Entonces, como lo de los Humala no iba a salir rápido, porque no va a salir rápido, o sea, tenemos esta audiencia, la gente no la entiende, y el resultado de esta audiencia será, pues, Dios sabe en qué día, había que sacar algo. Y ya. Entonces, esto. No es la única noticia falsa. Ayer corría el rumor en Lima, ¿no te han contado? No, cuéntame. De que el presidente de la República estaba hospitalizado, cierto, internado, grave, gravísimo, pésimo. Las noticias cada vez eran peores. Entonces, bueno, me aseguré de hacer las llamadas correspondientes y una persona a la que llamé me dijo, está sentado delante mío, goza de buena salud. A la 1 de la tarde fue a que le vieran una herida que tenía un cortecito, para ver si estaba a puntos o no. Le dijeron que no. Entró al tópico, lo vieron y se fue. 30 minutos. Lo llegaron a vacunar contra el tétano, me parece que. Sí, o sea, le hicieron algún protocolo regular, que personal tenía un cortecito. Un cortecito, fue a la clínica San Felipe, 30 minutos después salía. Y a mí me decían, lo tenemos confirmado, ha sido internado. Ya. Entonces, bueno, aproveché para mandar saludos y decirle, bueno, me alegro mucho que no esté en la clínica. Pero se dan cuenta, es una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. El mismo día, 28 de julio, le preguntaron al presidente por su salud, y él dijo la típica respuesta que a mí me hace una gracia. Esos son cuentazos, dice PPK cada vez que le preguntan por algo que no le gusta, ¿no es cierto? Entonces, hay acá preguntas en el Twitter interesantes. Dice, no son brutos, sino tendenciosos y falsos. Actúan con premeditación y total impunidad. La pregunta es, ¿quién los protege? Bueno, en este caso está clarísimo, ¿no? Hemos tenido desde Johnny Lescano, que salió a decir, sí, la ministra tiene que venir, el APRA, o sea, han resucitado a Mercedes Cabanillas, ¿no? Y a gente que le pregunta a la ministra, ¿pero a usted no le parece, aunque sea, que es un tema poco ético? ¿Pero por qué va a ser poco ético que una persona que trabaja para el Estado en cualquier ministerio, energía y minas, agricultura, tenga un hijo de 27 años, que sea el primero de su clase, que quiera postular a Harvard? ¿Por qué va a ser un problema ético? Se ha creado para eso, justamente, ¿no? Exactamente para eso. ¿Por qué el hijo de un policía, por qué el hijo de un maestro no puede postular a una beca de excelencia si tiene las notas? Si tiene las notas. Porque además la beca de excelencia es para la gente que no tiene suficientes recursos, no para la gente que es indigente o no tiene ningún recurso. Porque te pagan una parte, probablemente te pagan lo que se llama la pensión, el tuition, pero tú pagas tu comida, tú pagas con trabajo otras cosas, etcétera. Es increíble, ¿no? Hemos regresado a los 90s. Hemos regresado a los 90s, diario chicha, psicosociales, continuados, para estar detrás de otros, en realidad, de otros fines abyectos, la verdad. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima. Gracias a esta emisora también estamos en Facebook Live. Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Así es. Miren, yo en mi columna del domingo decía que a la ministra Martens la habían dejado sola, sin saber nada de lo que iba a pasar ayer,
Nada. ¿Por qué? Porque el presidente no mencionó el tema de Ni Una Menos, que ha sido una campaña contra él. Lo han acusado de homosexualizar a los niños del Perú. Es una acusación gravísima. Y mereció una respuesta clara, contundente, firme. No dijo nada, abriéndoles un espacio. Y inmediatamente al día siguiente, una denuncia contra la ministra Martras. ¿No es cierto? Es ensuciar a como dé lugar para sacar a esta ministra también, igual como se sacó a Saavedra. ¿No es cierto? Acá un oyente dice que en realidad lo que se trata es de que no discutamos la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, que va a hacer que los jueces sean elegidos prácticamente por congresistas del fujimorismo, al final de cuentas, ¿ya? Dice, imagínense, pues, es complicada, ¿no es cierto? Esa la vamos a discutir también con ustedes esta semana, pero vamos a discutir claramente de qué se trata esta propuesta. Pero lo que es cierto es que debería la ministra, bueno, a veces se hace, a veces no, denunciar al diario Exitosa, a sus propietarios, y de verdad denunciar a los demás que han seguido en la misma campaña, porque, miren, el director del Chino, el ex director del Chino, ahora director del diario Exitosa, no le puede devolver su honor a nadie, porque no tiene honor, pues el objeto de la acción de difamación es reparar el honor. ¿Qué honor te va a devolver una persona que no tiene la más mínima noción del honor? Por eso yo nunca denuncio a los que me insultan, porque la verdad es que tú denunciarías a una persona a la cual pues tiene sentido el honor, ¿no? Entonces su opinión importa, digamos, ¿no? Pero a un pasquín, lo complejo de esto es que no es un pasquín que ha metido la pata. No. Esto es una organización criminal para mentir y hacer daño impúdicamente, con el propósito de que una noticia falsa se convierta en verdadera. Una y otra vez, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Eso se llamaban psicosociales en tiempos de Montesinos, era bueno haciéndolo, o sea, por favor. Pero la gente no los entendía. Me dice acá, tranquila, Rosa María, no entendemos por qué defiendes tanto al gobierno, por qué será. Por ejemplo, este señor J está bloqueado instantáneamente por impertinente. Eso es lo que se merece, un bloqueo instantáneo. Porque el problema, señor, es que yo hago periodismo y me molesta a la gente que no hace periodismo y dice ser periodista. Me molesta mucho. Lo mínimo que tú tienes que hacer cuando recibes una información así es A, llamar a la ministra, a la que vas a poner en portada. B, llamar al hijo de la ministra. C, pedirle a la señorita de Pronave que han despedido la lista que dice tener de personas que dice fueron apadrinadas o recomendadas por este o el anterior gobierno. Y D, discúlpenme, no poner estupideces en portada. O sea, si es beca 18, no es beca presidente de la República. Si nunca le dieron la beca, no pones que lo postuló a su hijito. ¿Se dan cuenta? O sea, entonces todos los que me falten el respeto serán bloqueados, porque yo no necesito hacer un proceso ni un juicio, yo solamente tengo que hacer clic, y ya está, y ustedes desaparecen, después no vengan llorando a pedir clemencia, ¿ya? Clic, y esto es una campaña sostenida, ¿no es cierto? Sostenida. Bueno, ahora vamos a hablar con el abogado de los Humala. Como yo les he dicho muchas veces, los Humala se han ganado a pulso la antipatía popular. Pero como dije al principio de esta intervención de esta mañana, también creo que en el nivel socioeconómico A hay un odio muy particular, muy refinado, si se quiere, específicamente a Nadine Humala. ¿De qué se le acusa? De igualada, ¿no es cierto? De querer vestirse bonito, de tener peluquería, de maquillarse, de, como dijo el señor fiscal ayer, de sus suntuosos gastos. Sus suntuosos gastos que no acredita en ningún papel. Porque tú dices, oiga, señor, Alan García tiene una casa de 800 metros cuadrados en no 800, no sé ni a cuántos metros tiene, de construida en una bella esquina en San Antonio, que según él le costó $800,000, y es bien fácil conseguir la escritura pública pues sin presentarla, ¿no? Y todos con préstamos, hipotecas y qué sé yo. Pero si tú dices que la señora tiene unos suntuosos gastos, había que probar cuáles son esos suntuosos gastos. Ya le tomaron foto a su ropa. O sea, Rosana Cueva metió a una persona dentro del cuarto de Nadine Heredia, de la esposa del presidente, a tomarle foto a su ropa. Yo
sé que ella se ha defendido pésimo. Yo lo primero que hubiera dicho era, señor, violación de la intimidad es delito, y 2, robo de propiedad es delito. Y por supuesto que estas agendas son mías, me las ha robado la señora Cueva y mañana está denunciada por robo. Cosa que ella no hizo, mal asesorada, pues bueno. Salió a decir, no son mías, no son mías, no son mías. Por supuesto que eran de ella, ¿no? En fin. Ahora estamos con el señor Espinosa tratando de sacar a esta señora él de un enredo. La señora Heredia está presa, su esposo está preso. ¿Cuándo cree usted que la sala va a resolver la apelación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Sí, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Señor a ver, la sala en efecto tiene un plazo legal. La norma dice 48 horas después de concluir la audiencia, con lo que tendría que ocurrir esto el miércoles. Y sin embargo, la propia sala ayer al concluir el debate dijo que iba a tomarse el tiempo razonable y que era posible que tomara unos días más, atendiendo a la complejidad, a las dificultades de analizar diferentes fundamentos que hemos planteado, tanto nosotros como la Fiscalía. Consideramos que puede ser entre jueves y viernes un término razonable para que haya una decisión. Esperamos sea lo más prudente, sensata, serena. Sí, pero ¿para cuándo la esperan? ¿Para antes del viernes? Sí, yo estimo que para jueves o viernes. Ah, no le puedo creer. Yo pensé que iba a pasar un mes más, ¿ah? Es que... Pasa, en otros casos pasa. Ha sucedido en otros casos, pero el término, el análisis del caso, la propia sala lo ha dicho ayer, ya empezó desde que nosotros hemos apelado, y eso fue ya hace más de 2 semanas. Ok, ¿no? ahora, muy bien. Esto, lo que se ha dicho ayer, el fiscal ha dicho, es que la señora Heredia y su esposo han utilizado dinero proporcionado de Odebrecht para sus suntuosos gastos. Básicamente esa es la acusación. Y que eso es lavado de activos. Eso es lo que es. O sea, ¿no? La defensa dice, señor, ni aunque usted se pare cabeza, eso es lavado de activos. Lavado de activos, para que lo entienda la gente, lo voy a explicar por enésima vez, implica un mafioso a tiempo completo, un testaferro que lava el activo y que este activo nunca sale del dominio del mafioso a tiempo completo. O sea, ejemplo, Toledo y Maiman, ¿no es cierto? Toledo recibe una coima, ese es el delito fuente, cohecho, no tiene que probarse, pero recibe la coima, le da la plata a Maiman, Maiman es su testaferro, la transfiere a través de un artilugio de compañías, utilizando a su suegra, y finalmente la pone a su nombre en el Perú. Pasan 10 años, pero nunca sale de su dominio. ¿Hay algo de eso en el caso de los Humala? Bueno, lo que hemos planteado desde un inicio, y ayer lo hemos enfatizado, es que sobre esa imputación, es bueno entender que una imputación, un proceso y sobre todo un requerimiento tan grave como la prisión basado en un supuesto lavado de activos no se puede sostener únicamente sobre declaraciones de testigos. Bueno, es la esencia del fundamento de la Fiscalía. Sí, todas sus pruebas son testigos. Un proceso, una imputación por lavado de activos tiene una complejidad mayúscula que implica investigaciones financieras, económicas, sobre todo contables. La pericia contable es un elemento fundamental, y eso lo ha dicho la doctrina. ¿Y qué dice la pericia contable de los gastos del señor Humala? Tiene que pegarse bien al micro porque si no, no lo escucha nadie. ¿Qué dice la pericia contable de los gastos de la familia Humala y de sus ingresos? Ahí está precisamente la imposibilidad de disponer, una primera razón de disponer una prisión preventiva, porque al día de hoy no existe pericia contable. Okay. Después de más de 2 años de investigación. ¿Por qué no han hecho la pericia contable? Recién se está iniciando la realización de la pericia contable. Ahora, lo que pasa es que hace 2 semanas. Lo que sucede es lo siguiente, es que si van a hacer una pericia contable sobre sus gastos, ingresos, eso ya es otro delito y se llama enriquecimiento ilícito. Habrá otro análisis. Y eso tiene que ir a otro fiscal, tiene que ir al fiscal de la nación. Otras conclusiones, claro. Y hay peritos de parte que también están haciendo su trabajo. Ahora, por eso le digo, la pregunta general que se hace todo el mundo es hoy, ¿de qué viven los Humala? Bueno, ellos tienen, por lo menos lo están explicando. La pensión militar del señor, ¿qué es bajita? Pensión militar que es básica. Luego, tienen ahorros demostrados, que más han sido investigados y cuyo secreto bancario ha sido levantado por todas las autoridades. El señor Humala ha estado 5 años en el ejercicio de la función,
su canasta familiar, el gasto por canasta familiar que él tenía se redujo enormemente, porque como es de público conocimiento, a los presidentes les solventan gran parte de sus gastos, inclusive personales. Claro. Sus gastos básicos durante 5 años han sido fundamentalmente colegios. Con los colegios de sus hijos. Porque hasta la gasolina Claro. le solventa. Te solventa la gasolina, Así comes es. en Palacio, Entonces, tomas está desayuno en Palacio. acreditado que el señor Humala, de sus ingresos personales, así como de los ahorros que tenía desde antes por haber sido agregado militar, tenía un patrimonio considerablemente importante que le permite solventarse. Además, es cierto, y también se ha explicado, él lo ha dicho, que él percibe un sueldo documentado, tributado por ser presidente del Partido Nacionalista. Entonces, Ya. eso está informado a la Fiscalía y está siendo materia del análisis contable que recién Pero empieza. no parece mucho, ¿no? O sea, lo que tiene no es mucho, porque tienes tu sueldo de capitán, que debe ser, pues, qué sé yo, 1.500 soles, tienes tu sueldo del Partido Nacionalista, que el Partido Nacionalista está sin plata, porque ya nadie le aporta, porque está hasta las cangallas, entonces, que entre todos los militantes, pues, juntarán un sueldito para su presidente, pues, ya, 3.000 soles, ya. Y sus ahorros, que se los está comiendo, porque hace un año que no trabaja ninguno de los dos. Sí, Porque si no, le digo, Pero- doctor, a usted no va a haber de dónde pagarle, ¿ah? precisamente ese es el tema que tiene que ser materia de una segunda parte fundamental de esta investigación. Ah. Entonces, para que haya una prisión preventiva, la ley dice, tiene que haberse establecido una imputación en un grado alto de probabilidad. Así es. Lo más Eso- probable es que hayan lavado Así dinero. es. Así Entonces, es. esa expresión de la ley que dice alto grado de probabilidad significa que se haya establecido. Y además, para que la no gente solamente entienda, con testigos. no por cualquier delito, sino por el delito que se les imputa. Así es. Entonces, Porque nosotros supongamos le hemos que dicho- mañana se demuestra que hay enriquecimiento ilícito, pero no es lavado de activos, pues. Nosotros le decimos al tribunal, ¿cómo puede haber una imputación de alto grado de probabilidad si es que solamente hay testigos y si es que lo fundamental, que es una investigación, un peritaje económico, financiero y contable, recién hace 15 días se está iniciando? ¿Por qué no se ha pedido antes? Esa es la labor del Ministerio Público. La Fiscalía tiene sus diversos problemas, diversas cuestiones. Nosotros hemos insistido, hemos designado peritos de parte hace mucho tiempo y ese trabajo recién se está iniciando. Entonces, Ahora, los suntuosos gastos, entonces no hay una sola prueba de ellos. bueno, hay Es- hipótesis. No, pero el señor fiscal ayer hablaba de los suntuosos gastos. Entonces yo pensé, bueno, nos Hubiera con- sido nos contará, importante, pues. hubiera sido importante que los planteara y los documentara o los explicara técnicamente, ¿no? Más allá de una frase que puede tener un mensaje efectista para los medios, pero los jueces no debaten, no deciden en función de frases Ahora, ustedes efectistas. han insistido en que los Humala señalan que ellos no recibieron dinero alguno de Odebrecht. ¿Esa no es una mala estrategia de defensa? ¿No es mejor decir que sí lo recibieron, pero que no es delito recibirlo? Bueno, la explicación que los señores Humala han planteado, han mencionado a la Fiscalía, ya está definida y así la han explicado incluso ante su declaración oficial hecha hace más o menos un mes. Lo que corresponde ahora es que la Fiscalía evalúe, plantee y sobre todo corrobore las hipótesis que se han venido planteando. El elemento para establecer una imputación por lavado de activos, ya cuando se quiera formular una acusación, no es cierto, no cuando se inicia una investigación, pero ya cuando se pretenda plantear una acusación fiscal, Ujú. es establecer no solamente una recepción de dinero, sino también formular indicios de su origen. Claro, no, así es. De su origen. Pero, digamos, no se necesita probar el delito fuente. Ok, eso está bien. Por ejemplo, que el delito, en el caso de Toledo está clarísimo que es un cohecho, es una coima. Acá tendría que probarse un cohecho primero, o algo, un indicio de un cohecho. Claro. Pero ¿Y qué ha sucedido? el señor Odebrecht dice que le dieron plata a todos los partidos políticos. La legislación peruana señala que recibir plata es un acto ilegal en el sentido administrativo, más no penal. No hay delito de financiamiento ilegal de campañas políticas en nuestro derecho. Entonces, ¿por qué no lo Eso dicen? es elemental. Claro, entonces, ¿por qué, Eso es ¿por qué elemental. no es esa es Porque la línea de esa es defensa una, de es que esa es una ustedes? línea, esa es una línea
que en el derecho se llama la tipicidad o la Así es. tipificación de los hechos, que surgirá, se planteará, va a aflorar en el debate de este caso. Lo que vamos nosotros es a los elementos probatorios que hay hoy para justificar una prisión. Claro, usted está más preocupado nosotros, por la presión preventiva que claro, por el fondo del asunto. Ok. Pero el público en general va a estar más preocupado por el fondo. Ahora, la pregunta al fiscal es esta, me imagino que ustedes la habrán hecho. ¿Cuándo los van a acusar? Porque si no los acusan, no hay proceso. Y fíjense, yo me puedo pasar 18 meses en cárcel sin que se me acuse en el Perú. De acuerdo a nuestros jueces, que discúlpenme, son jueces fascistas, porque eso solamente pasa en una sociedad no democrática, una persona no puede irse a la cárcel 18 meses sin juicio. Y después que sale, mira, ¿sabes qué? Entonces hemos decidido no acusarte. ¿Ya? Entonces 18 meses en cárcel. Eso es peor que te absuelvan, porque ni siquiera hubo acusación. Yo discrepo de manera muy respetuosa, pero con información que manejamos, de aquellas tesis que sostienen que lo que tendría que hacer el fiscal hoy es acusar o que el círculo ya se cerró. Eso no es correcto, porque fíjense la incongruencia. El fiscal dice, pido 18 meses porque me faltan varias cosas para investigar. Sí, es lo que ha hecho el fiscal de Nación. Me faltan elementos probatorios. Entonces, y luego dice, se mete preso. Pues. Y luego dice, el círculo se cerró. Entonces, fíjense la incongruencia. Pido 18 meses y el juez se la da. Dice, 18 meses porque hay mucho que investigar. Y luego dice, el círculo se cerró. Pero no solo eso, estoy diciendo, oye, peritaje contable no existe. Diligencias en el extranjero no se han agotado. Las declaraciones, inclusive del propio Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht dice, y lo hemos explicado literalmente en la audiencia, dice, es posible que el aporte haya provenido de una donación oficial. Y cuando el fiscal brasileño le pregunta, ¿qué cosa es una donación oficial? ¿A qué se refiere? Y él responde, una donación de origen legal. Entonces, la propia declaración de Marcelo Odebrecht pone en cuestión el origen ilegal de ese aporte. Entonces, hay una cadena de hechos y elementos todavía por investigar, por lo cual el círculo, en sentido estricto, no está cerrado. Muy bien, vamos a una pausa, continuamos con la parte final del programa, ya volvemos. Estamos con el abogado Julio César Espinosa, volvemos. Recuerden, amigos, que este y todos los programas de A Pensar Más con Rosa María Palacios, producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, está en nuestro canal de YouTube, Sodomco. Estamos con el abogado Julio César Espinosa. Rosa María. Bueno, siguen los trolls acá, Fujitrolls, insultando a la ministra Martens, lo cual prueba el EQQD que está coordinado, pues, ¿no? No, pobrecito, pero más torpe no pueden ser. Me están preguntando varias personas por qué la ministra no denuncia. Debería denunciar, pero con este poder judicial del que estamos hablando ahora, ¿ustedes creen que pueden conseguir a alguien justicia? ¿O algo parecido a justicia? La verdad que no. O sea, ese es el problema. Si tuviéramos un problema, o sea, me difaman, voy al poder judicial, sancionan al que me difamó. Eso sería lo que debería pasar, ¿no es cierto? Bueno, como que eso no pasa, entonces ¿para qué te vas a arriesgar? En fin. Pero además hay un tema de fondo en el caso de la ministra. Hay una huelga, por si acaso, en 10 regiones, que es mucho más importante que esta estupidez. Están haciéndole la camita para votarla. Y obviamente el presidente Kuczynski, conociendo a nuestro presidente, va a bajar la cabeza de todas maneras. Si ya lo guillotinaron por Saavedra, también lo van a guillotinar por Martes, de todas maneras. Encantado. Bueno, regresemos al juicio, a lo Humala, perdón, al no juicio, porque no hay juicio. Sí. Explicar esto parece curioso, ¿no? Porque de la primera audiencia lo primero que tuve que explicar es, miren, lo que ustedes han visto no es un juicio, parecía un juicio. Porque la fiscalía lo planteó así. Parecía que estaban actuando pruebas. Hay gente que me ha preguntado lo siguiente, doctor, ¿por qué ayer fue más corto? Porque la sala puso tiempos, ¿no es cierto? Como debiera ser. Como debiera ser. O sea, los abogados no dirigimos la audiencia, planteamos algunas pautas, pero quien define, en la primera audiencia, el juez Concepción, definió un trámite
demasiado tedioso que se pierde en la precisión del debate. El señor lo que quería es que tener una cámara adelante el mayor número de horas posible. Sí, claro. Tanto es así que usted pidió permiso para ir al baño varias veces. El fiscal también. Es que la cochera se cerró a las 12:30 de la noche. ¿Qué hacemos? O sea, claro, un disparate completo. Pero lo grave, la Corte Suprema ya definió cómo debe ser el orden del debate. Y el juez Concepción no la cumplió. Ahora, la Sala Superior ya ha sancionado al juez Concepción, me parece, por inconductas, como se dice, por faltas a la conducta profesional en este tipo de audiencias, ¿no es cierto? Particularmente en el caso de los Humala. Le ha enmendado la plana, le ha llamado la atención en varios momentos. Por ejemplo, cuando el juez Concepción dice haber interpuesto una solicitud para excluir las agendas es un acto de obstrucción a la justicia. Oiga, en cualquier país del mundo existe un mecanismo para activar la exclusión de la prueba que la defensa considera ilícita, y más allá del debate jurídico es un mecanismo legítimo. Y la sala le ha dicho, señor juez, la defensa tiene todo el derecho a plantearla, y si usted consideraba que era una defensa obstruccionista, ni siquiera lo hubiese aceptado a trámite. Y entonces no es correcto lo que usted ha dicho. Eso le ha dicho la sala al juez. Ahora, vamos a analizar un asunto que me parece importante. Tanto el fiscal como el juez habían otorgado, a pedido del fiscal, un impedimento de salida para Ollanta-Humala, ¿no es cierto? Ese impedimento de salida no es aceptado por la sala. O sea, la sala ya le dijo al fiscal, estos señores no tienen por qué tener impedimento de salida. Ya lo dijo, ¿no es cierto? Y no hace 2 años, lo ha dicho este año. Si el que puede lo más, puede lo menos, o sea, si a mí esta misma sala me ha dicho que yo no tengo impedimento de salida, ¿por qué me va a permitir que esté preso? Sí. Eso sería, reitero, en un mundo predecible. A ver. No es predecible. A ver, la idea más importante que, digamos, en siglo XXI no estamos en la época de la Inquisición ni de la colonia. El derecho evoluciona, Rosa María, y tú lo entiendes muy bien, y eso la ciudadanía debe comprenderlo. A ver, muchas opiniones dicen, pero por menos cosas que estas gente se ha ido presa. Sí, claro. Es que no debiera. No debiera, pues, así es. ¿Por qué? A ver, en la década del 90, por temas vinculados a la persecución terrorista, muchos inocentes fueron presos y después tuvieron que ser indultados. Así es. Y reparados por el Estado. En la década del 2000, 2001, 2002, mucha gente involucrada en los procesos por Montesinos, Fujimori, también fueron presos preventivamente. ¿Cuál es la diferencia entre hoy, siglo XXI y 2017? La gran diferencia es que, en efecto, el derecho evoluciona y hay una cosa y una idea central, que es la idea de proporcionalidad. Antes no existía, en 90 no existía. No se habla de proporcionalidad. En 2001, 2002, en los Estados Unidos sí, pero no existía. Hoy en nuestro país, con un nuevo modelo procesal penal, existe una idea de proporcionalidad que es una exigencia para el fiscal y para los jueces. Que el juez Carguancho sustentó, Concepción, perdón, se apellida, sustentó muy mal. Porque cuando dijo ya, proporcionalidad. Repitiendo lo mismo que había indicado. Sí, repitió, ya, entonces, pero ¿cuál es la proporcionalidad? No, de verdad, para los estudiantes de Derecho, para los que nos interesamos en estos temas, porque finalmente, a fin de cuentas, yo no ejerzo, pero soy abogada, o sea, no voy a dejar de hacerlo nunca. Yo escuchaba esto y decía, madrecita linda, si estos son los jueces del Perú, vamos todos presos, pero todos presos, o sea, no hay forma de no ir presos. Ahora, claro, cuando le llevan a un narco, ahí sí no, y el otro día se quejaba el ministro Basombrío de que agarraban a una banda de narcotraficantes y los jueces se morían de miedo, ¿no es cierto? Y los soltaban, o no sé, se morían de amor, tal vez, no sé, recibían algo, no tengo ni idea, pero es rarísimo, pues, claro. A un narco con el camión cargado, o sea, con la coca en la mano, ¿ya? No le daban prisión preventiva. Son cosas distintas. Flagrante, así con la coca encima, ¿no? A ese, no, el debido proceso. No. Y cuando a ti te están investigando ya casi 3 años y todavía no te encuentran el bendito lavado de activos, el tipo penal, porque fíjense, yo se los he dicho con toda sinceridad, si el fiscal no acusa es porque no encuentra el tipo, ¿ya? Entonces, si es otro tipo penal, tiene que pasar el expediente a otro fiscal. Ya, entonces supongamos, es enriquecimiento ilícito,
pero tampoco puede ser ilícito, porque los fondos de financiamiento de campaña pueden ser usados como te dé la gana, la gente no me cree. Ahora que vienen las elecciones del 2018, y como no van a cambiar la ley, un montón se compran casa, pero de verdad en provincias es normal, es una barbaridad, puede ser una inmoralidad, pero eso es lo que pasa. Ahora, yo les digo, su defensa sería más eficiente, disculpe que me meta si yo digo, sí, pues, hemos recibido un montón de plata, del señor fulano, del señor Mengano, de Odebrecht, del otro, es plata de campaña, la podemos hacer lo que quieran. Y también tenemos conocimiento, que así nos han repartido a nosotros, le han repartido a Keiko Fujimori, a Alan García, a todos los demás, y que bueno, así pues son las reglas de campaña en el Perú. Bueno, y que podemos guardar, como mantilla, podemos guardar el vuelto para la siguiente campaña. Hay un tramo muy largo todavía por recorrer. Una idea, si me permites afirmar. Le hemos dicho a la sala, nosotros, que entre la libertad y la prisión sí hay zonas intermedias. Hay medidas alternativas que conforme la regla de proporcionalidad. Un arresto domiciliario, por ejemplo. Y voy a explicar cuáles son, para que no se diga que no hay o existe solamente una posibilidad. Fíjense, el arresto domiciliario, con las dificultades que esto ocurre, pero casi todos los juristas han dicho que el juez o el tribunal podría tener una decisión creativa en este punto. En segundo lugar, aumentar el monto de la caución, lo puede hacer. En tercer lugar, el impedimento de salida que no se dispuso, se puede colocar. En cuarto lugar, se puede disponer la medida de incomunicación. ¿Ah, sí? Sí, claro, o sea, prohibición, a ver, lo explico, prohibición de que se comuniquen o con otros investigados o con determinados testigos si es que el tribunal considera que hay cierto riesgo para ello. El código lo permite. También el control biométrico. Los señores pasan un control biométrico mensual. El código y la jurisprudencia y los precedentes que ayer hemos presentado permite, por ejemplo, que el control ya no sea mensual, por ejemplo, que sea quincenal o que sea semanal. Entonces, hay múltiples alternativas que el derecho escrito, la jurisprudencia, los antecedentes permiten y que el juez Concepción, pese a que se lo planteamos con fundamento en la audiencia, ni siquiera los consideró, pero ni siquiera nos respondió, no nos dijo por qué no podían aplicarse estas medidas. Entonces, eso es algo que estamos seguros este tribunal va a considerar. Bueno, nos vamos a tener que despedir ahora, vamos a seguir hablando de este tema. Como ustedes saben, yo he tratado de explicar el derecho, me ha valido muchos insultos, ahorita me ponen así, miren la desesperación de la gente, ¡cállate! Me pone en el Twitter, obviamente está bloqueado, ¿no? Pero ya simplemente el hecho de explicarlo causa desesperación. ¿Por qué? Porque estoy diciendo la verdad. O sea, la ley no está hecha para que tú la uses como un chicle. La ley tiene, en el campo penal, adaptar el tipo a la conducta. Si la conducta y el tipo no coinciden, o buscas otro tipo o archivas el expediente, ¿ya? Así de fácil. Y el problema en el Perú de fondo es que a este Congreso, y sobre todo al Fujimorismo liderado por Keiko Fujimori, no le da la gana, porque no le da la gana de cambiar la ley de financiamiento de partidos políticos y hacer que esto sí sea delito. Se llenan la boca hablando del tema y no hablan del otro tema. Así es, pero en fin. Nos vamos. Vamos a seguir conversando, ¿eh? Nos vamos hoy, pero mañana continuamos, no se muevan. Gracias al abogado Julio César Espinosa por acompañarnos en esta oportunidad. Ustedes. Rosa María, hasta mañana. Hasta mañana, Ismael. Ha sido muy divertido estar con ustedes. Volvemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Por lo menos 6 personas, entre ellas la pareja del señor Cuba, que no, una voleibolista que poco tendría que ver, que también está en la cárcel, el señor Cuba, y una banda, digamos, de viceministro para abajo, ¿ya? Que supuestamente pedían coimas a Odebrecht se las pagaba y les ponía la plata en Andorra. Los números de cuenta, todo esto ha sido proporcionado por Barata, con gran detalle, pero no ha dicho nada sobre el ministro, que en esa época era Cornejo, y nada sobre el presidente de la República, que en esa época era Alan García. Nada. Y además Alan García se ha peleado con Cornejo y Cornejo con García, con lo cual prueba que no hay tal contubernio. Listo, ¿no?
Alan García vive en Madrid, por si acaso, habitualmente, su residencia habitual hoy, bien cerquita a Andorra, pero no está nada lejos, en carro se va. Pero bueno, así están las cosas para Alan García. Viene hoy a declarar, y es bueno recordarlo, porque como reitero, en unos instantes estaremos con un abogado, que es el abogado de un expresidente y su esposa, ambos, están presos, y no han sido todavía ni siquiera acusados, ¿no? Lo que es divertido, ya a estas alturas no me queda decir otra, no encuentro otra descripción, es ver la alegría que le causa la prisión de Humala y Heredia a ciertas personas en Lima. Sobre todo la de ella, te diré. La de ella la odian. Estoy hablando del nivel socioeconómico A, ¿no? Para todo el Perú, en Lima, el nivel socioeconómico A tiene una especial fijación con la ropa, con los zapatos, con el pelo de Nadine Heredia. Ayer el fiscal hablaba de sus suntuosos gastos. Miren, yo a Humala no le conozco yate, no le conozco avión, no le conozco, de repente tiene, y el fiscal nos lo va a contar, ¿no? O sea, sería bueno. Pero, salvo su casa en Higuereta, que finalmente, discúlpenme, ¿no? Pero es Higuereta, ¿no? No son las Casuarinas, como Toledo, entonces no le veo más suntuosos gastos. Ahora, de repente para el fiscal eso es suntuoso, ¿no? O ir a la peluquería será suntuoso, pues no sé, ¿no? Pero sí hay un caso ahí bien claro de, más que odio, porque es como que rabia que esta mujer se arregle y sea altiva, ¿no? Encono. Altiva, ¿no? La idea de que la mujer tiene la nariz para arriba y te mira como cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál es una buena mujer? Nancy Lange, que es gordita, ¿no es cierto? Que es buena, ¿no? Que no se mete, que sabe cuál es su lugar. Porque no hay nada peor que una mujer que no sabe cuál es su lugar. Sobre todo si es mujer, ¿no? Que un hombre que no sepa cuál es su lugar no pasa nada, ¿no? Pero que una mujer que no sabe cuál es su lugar. Y el lugar de Nadine Heredia en la cárcel, ¿no? Una cosa alucinante. Sin acusación fiscal. Yo sigo diciendo eso. No los han acusado todavía. Pucha, a estas alturas ya debería tener el fiscal la acusación, pues, ¿no? No, está buscando nuevos elementos. Ayer presentan 3 mamarrachos y el presidente de la sala les dice: oiga, señor fiscal, estos elementos nuevos no los puede presentar, pues, porque no han sido vistos en primera instancia. Los hubiera presentado antes, ¿no? El testimonio de un sujeto que dice que le dijeron que los Humala querían que cambie su testimonio. Que dice que le dijeron. Pucha, ¿no? Con eso yo no puedo hacer mucho, la verdad, pero en fin. Y eso es titular de Primera Plana. Obviamente el Grupo del Comercio está en esto, ¿no? El director de Perú 21 tiene una obsesión con esta mujer, al punto que le ha dedicado cientos de carátulas, humillándolos, pues, ¿no? Al final creo que se está haciendo un favor, ¿verdad? Porque sacar a 2 personas que están en prisión, reclamando porque los liberen, poniéndoles, ahora rezan, como si rezar fuera algo propio de la gente perdida, ¿no? Miserable. Acá rezamos todos los días acá al lado en Santo Domingo y no nos sentimos mal por hacerlo, ¿no? Ahora rezan, ¿no? Entonces, no es que recen, han pedido su libertad y la sala se pronunciará cuando corresponda. Ahora vamos a conversar con el abogado porque esto puede ser en cualquier momento, pero puede demorar bastante tiempo también, ¿eh? No es algo que se resuelve así de un día para otro. Podría, pero como podría que no. Y bueno, la otra noticia que tenemos no es una noticia, es una falsa noticia, pero que ha ocupado mucho del Twitter ayer, bastante, la verdad, y tiene que ver con la ministra de Educación y cómo se manejan algo que se llama en inglés los fake news, las noticias falsas, o hay otros que llaman a este tiempo la era de la posverdad. O sea, es la era de la mentira, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que se dice posverdad porque parece ser que se entiende de una manera más amable, ¿no? Pero ¿de qué se trata todo esto? Esto es como los psicosociales de los 90. Es decir, agarras un pedacito, una ñisca, una brizna de algo que es verdad,
y lo moldeas bien con un montón de mentiras y lo presentas como si fuera una verdad, es decir, como si fuera una noticia. Entonces, eso se está haciendo nuevamente en el Perú, pero no se está haciendo de manera aislada, se está haciendo de manera conjunta, de manera coordinada, por lo que observamos ayer. A ver, vamos a los hechos y luego a la posverdad. Y hoy día en la mañana veía en Panamericana Televisión que el titular era, en el noticiero, antes de venir para acá, como a las 7 de la mañana, denuncian a ministra por beca 18 para su hijo. Ese era el titular. Denuncian a ministra, sí, pues la denunció exitosa, que no es una denuncia, porque una denuncia implica un acto jurídico ante un fiscal, ¿ya? Denuncian a ministra por beca 18 para su hijo. Muy bien. Ayer quedó claramente establecido los siguientes hechos. El hijito, pobrecito, menor de edad, supuestamente, a la cual la ministra postula una beca, es un chico que en el 2014 tenía 27 años. De acuerdo al Código Civil, después de los 27 años, tu familia no tiene la obligación de pagarte nada. Ni el regalo de Navidad. ¿Eh? Entonces, o sea, no era un bebito, pues, era el señor ya adulto, Aguirre, que postulaba a una beca. ¿Cuál es la parte de la verdad? Que sí, el señor postuló a una beca nacional, entre otras becas internacionales a las que debe haber postulado. Postuló a una beca nacional, que se llama beca 18, no, falso. Beca 18 es para, y además acá me dice, pues, si no es beca 18, igual es beca. No, pues, es que no sean brutos de verdad, porque ya eso es para brutos. Entonces el programa se llama Pensar Más. Si tú tienes una beca que es para indigentes, no es lo mismo que tener una beca para profesionales que ya culminaron su carrera. ¿Qué parte de esa idea no te entra en la cabeza? Si no te entra, es que tú tampoco calificas ni para beca 18, ni para beca Presidente de la República. Vamos a una pausa y regresamos. Esta vez a Pensar Más con Rosa María Palacios, gracias a los que nos escriben en la cuenta de Facebook Live Trome de Radio también. Santa Rosa. El Trome dice que publica hoy que dijo la ministra postuló una beca para pobres. Están todos, pues es el Grupo del Comercio, Exitosa, RPP, Panamericana, no les digo más, porque es el mismo concierto. El mismo concierto detrás de una noticia falsa. ¿Eso qué quiere decir? Que la noticia falsa está siendo coordinada. O sea, tarados no debemos ser. Vamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias a Nicolás Bello, a Juan José Saldarriaga Vázquez, gracias también a nuestros amigos que nos escuchan desde el exterior, a Fernando Clemente, a Klaus Sedano, Pati Pinto, que opinan también sobre lo que se comenta aquí en el programa Rosa María, sobre el tema de la ministra de Educación y su hijo, y otros que se han tocado, como por ejemplo la situación en Venezuela. Claro, lo que sucede es que en este tema la noticia no es la noticia, la noticia es el concierto de medios de comunicación y congresistas del fujimorismo para atacar a una ministra de Educación que es incómoda por sus posiciones. O sea, fíjense, los medios, estoy poniendo en Twitter, los medios que siguen asociando en titulares beca 18 al hijo de la ministra de Educación están coordinados, porque tan brutos no pueden ser. O sea, yo no puedo creer en que alguien sea tan torpe, pues no se puede. O sea, simplemente tienes que tener con claridad, ¿no es cierto?, el hecho de que la denuncia falsa sirve a un propósito. Si se hubiera caído ayer nomás, pero hoy día sigue. Entonces, cuando ya comencé a ver que hoy día seguía, no. Una noticia falsa se cae en unas cuantas horas. Y además incluso el medio pide disculpas, sí, pucha, nos equivocamos, ¿no? Un mal titular, qué pena, lamentablemente, ¿no? Entonces, esto es una estrategia de distracción, para que no veamos otras cosas, seguramente, la precariedad de la oposición en sus propuestas, para empezar, y tal vez que esta supuesta tregua entre fujimorismo y el gobierno es una falsedad completa, ¿no? O sea, un pretexto para romper el pacto. Claro, o sea, que no hay ningún pacto en realidad. O sea, que le dieron, práctica, ¿no? o sea, lo que Fujimori quería, Keiko, era que no indultaran a su padre el 28 de julio, lo logró, no lo indultaron el 28 de julio,
Kenji, su hermano, ha participado en una serie de actos, pero eso está suspendido, le han bajado. Entonces, como lo de los Humala no iba a salir rápido, porque no va a salir rápido, o sea, tenemos esta audiencia, la gente no la entiende, y el resultado de esta audiencia será pues Dios sabe en qué día, había que sacar algo, y ya. Entonces esto, no es la única noticia falsa. Ayer corría el rumor en Lima, ¿no te han contado? No, cuéntame. De que el presidente de la República estaba hospitalizado, cierto, internado, grave, gravísimo, pésimo. Las noticias cada vez eran peores. Entonces, bueno, me aseguré de hacer las llamadas correspondientes, y una persona a la que llamé me dijo, está sentado delante mío, goza de buena salud. A la 1 de la tarde fue a que le vieran una herida que tenía un cortecito, para ver si estaba a puntos o no. Le dijeron que no, entró al tópico, lo vieron y se fue. 30 minutos. Lo llegaron a vacunar contra el tétano, me parece que. Sí, o sea, le hicieron algún protocolo regular, que personal, tenía un cortecito. Un cortecito, fue a la clínica San Felipe, 30 minutos después salía. Y a mí me decían, lo tenemos confirmado, ha sido internado. Ah, ya. Entonces, bueno, aproveché para mandar saludos y decirle, bueno, me alegro mucho que no esté en la clínica. Pero se dan cuenta, es una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. El mismo día, 28 de julio, le preguntaron al presidente por su salud, y él dijo la típica respuesta que a mí me hace una gracia. Esos son cuentazos, dice PPK cada vez que le preguntan por algo que no le gusta, ¿no es cierto? Entonces, hay acá preguntas en el Twitter interesantes. Dice, no son brutos, sino tendenciosos y falsos. Actúan con premeditación y total impunidad. La pregunta es, ¿quién los protege? Bueno, en este caso está clarísimo, ¿no? Hemos tenido desde Johnny Lescano, que salió a decir, sí, la ministra tiene que venir. El APRA, han resucitado a Mercedes Cabanillas, ¿no? Y a gente que le pregunta a la ministra, ¿pero a usted no le parece, aunque sea, que es un tema poco ético? ¿Pero por qué va a ser poco ético que una persona que trabaja para el Estado en cualquier ministerio, energía y minas, agricultura, tenga un hijo de 27 años, que sea el primero de su clase, y quiera postular a Harvard? ¿Por qué va a ser un problema ético? Se ha creado para eso, justamente, ¿no? Exactamente para eso. ¿Por qué el hijo de un policía, por qué el hijo de un maestro no puede postular a una beca de excelencia si tiene las notas? Si tiene las notas, porque además la beca de excelencia es para la gente que no tiene suficientes recursos, no para la gente que es indigente o no tiene ningún recurso, porque te pagan una parte, probablemente te pagan lo que se llama la pensión, el tuition, pero tú pagas tu comida, tú pagas con trabajo otras cosas, etcétera. Es increíble, ¿no? Hemos regresado a los 90s. Hemos regresado a los 90s, diario chicha, psicosociales, continuados, para estar detrás de otros, en realidad, de otros fines abyectos, la verdad. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santa Rosa en Lima. Gracias a esta emisora también estamos en Facebook Live. Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también con Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Así es. Miren, yo en mi columna del domingo decía que a la ministra Martens la habían dejado sola, sin saber nada de lo que iba a pasar ayer, nada. ¿Por qué? Porque el presidente no mencionó el tema de Ni Una Menos, que ha sido una campaña contra él. Lo han acusado de homosexualizar a los niños del Perú. Es una acusación gravísima. Y merecía una respuesta clara, contundente, firme. No dijo nada, abriéndoles un espacio. Y la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos amigos, esto es A Pensar Más. Hoy es martes 1 de agosto del año 2017. Rosa María, buenos días. Muy buenos días amigos y bienvenidos a esta mañana fría, helada de invierno limeño. Claro,
No es pues como en la Sierra del Perú, nos están escuchando, en Cusco, en Arequipa, pero acá cuando baja pues a 13 nos congelamos, ¿no? Cuando hay garúa nos humedecemos. Y efectivamente hoy es una de esas mañanas bien frías de agosto, donde si usted no tiene que salir de su casa, señora, mejor no salga, ¿no? Aprovechando que los niños todavía están de vacaciones, Sí. Mejor no saque a sus hijos de su casa porque hace mucho frío, mucha humedad. Tómense un chocolatito caliente, un No, cafecito. cualquier qué cosa, interesa acá ahora. me han traído agua caliente, ya con eso basta. Los que están Pero- en problemas, sí. Quería empezar por Venezuela, porque Vamos, las sí. noticias más dramáticas han venido de ese país esta madrugada, donde los líderes de la oposición, Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, que además al cual se le quitaron todas las atribuciones para que no pudiera ser alcalde, la típica, y que tenía arresto domiciliario por razones de salud, fue sacado de su casa en pijama en la madrugada por el equivalente al SIN, si quieren ponerlo el SEDIN, y llevado a una cárcel militar, donde ya ha estado preso antes, la cárcel de Ramo Verde, que está a unos 30 kilómetros de Caracas, y también Antonio Ledesma, que se había celebrado tanto su excarcelación para que cumpliera arresto domiciliario, también Leopoldo llevado... López. Perdón, Leopoldo López. ¿Qué dije? Leopoldo... Antonio Ledesma. nuevamente. Antonio Ledesma, no, Leopoldo López y Antonio Sí, Ledesma, los sí. dos. Y esto ha generado obviamente inmediatamente la protesta de su familia. Hoy felizmente tenemos Twitter, así que inmediatamente la hija del señor Ledesma mandó un SOS al mundo y rápidamente se expandió la noticia, ¿no? Al pobre señor lo han sacado prácticamente en pijama, al señor Ledesma de su casa, no prácticamente, No, en pijama, pijamas. en pijama, con su esposa en bata, y con arrastras. y arrastras, Sí. son una bestia, pues discúlpenme, pero no hay forma de calificar un régimen que hace estas cosas. Estados Unidos, por su parte, ha impuesto sanciones personales a Maduro y a sus funcionarios, lo cual es una forma distinta de imponer sanciones, ¿no es cierto? No es una sanción a las compras de petróleo, por ejemplo, ¿no? Sino son sanciones personales. Prohíbe hacer negocios con él, prohíbe hacer negocios, viajar a los Estados Unidos, tener visas norteamericanas, etcétera, etcétera, a ellos y a sus familiares. Maduro le dice que le importa un pepino, pero yo creo que sí, no creas, ¿ah? Porque, mira, ¿Le afecta? los hijos de la boliburguesía, como se llama allá, son hijos, olvídense de cárcel, de cunas doradas. Yo cuando estuve en Australia, estaba la sobrina de Delcy Rodríguez en Australia, estudiando con seguridad, todo pagado, ¿no? Y habían venezolanos en el exilio que la reconocían y la perseguían por la playa y le gritaban de todo, porque esa señorita no tenía plata pues para estar estudiando en Australia. Con la plata de quién estaba. Ahí los agarras, pues con los signos exteriores de riqueza los agarras de todas maneras. Era evidente que con plata de corrupción. Entonces, hay mucha corrupción en Venezuela, y hoy en día Estados Unidos reconoce que Maduro no es un gobernante, es un dictador. No es un mandatario electo por el pueblo, es un dictador. Esa es la categoría que le han dado desde ayer, ya oficialmente. 40 países del mundo, pero no 4, no, 40 países del mundo han reconocido que la Asamblea Constituyente, que ha sido una farsa, ¿no?, el día domingo no existe, y que por lo tanto no van a reconocer nada de lo que haga esa Asamblea Constituyente. Y como tú dices hace un instante en el noticiero, Venezuela se va aislando del mundo. El presidente venezolano está integrando ahora el registro de narcotraficantes, violadores de derechos humanos y terroristas, la lista que tienen los Estados Unidos, que no le va a hacer ninguna gracia lo que tenga. Ahora, el Departamento del Tesoro le ha congelado las cuentas y bienes y prohíbe a sus ciudadanos y empresas, o sea, a los norteamericanos, hacer negocios con él, informa el comercio hoy en primera plana. Así que así están las cosas en Venezuela. El problema es que, por otro lado, se ha aprendido en el mundo que poner sanciones que afectan al pueblo no ayuda en nada. Ahí está Cuba. Claro. 50 años de sanciones. ¿Qué han logrado? Nada. Nada. Si tú a Cuba la hubieras dejado comerciar con los Estados Unidos, permitir que las familias en el exilio, ¿no es cierto?, les manden Blue Jeans, chicles, en fin, comida, medicinas, que han permitido esto muchos años después, otra hubiera sido la cosa, Bueno, ¿no? con Estados Unidos sucedía. Estados Unidos le compraba petróleo a Venezuela, ¿no? Claro. Había una situación de comercio permanente entre ellos. Claro, pero si ya Mm. no le compran petróleo,
se afecta sobre todo, y además es en este momento con el barril de petróleo a $50, Sí, pues. superhabitar, o sea, en este momento las reservas de petróleo de Estados Unidos son superhabitarias, y además Estados Unidos está cambiando su matriz energética a energías renovables, ya bastante los Estados Unidos. O sea, sobre todo el Midwest americano está cambiando energía eólica cada vez más. No es que no necesiten petróleo, estamos hablando de muchos millones de barriles, pero sí, bueno, estamos viendo las imágenes nosotros desde aquí, sentados en la cabina, y la verdad que es horrible ver cómo sacan a la gente a patadas de su casa en el medio de la noche. Ahora, vamos a otras noticias que quiero comentar. Más adelante estará con nosotros Julio César Espinosa, abogado del expresidente Ollanta, para hablar de la apelación de ayer y contarles que hoy también, esas cosas de la vida, ¿no? Alan García ha dicho, sí, me provoca declarar, voy a declarar a Lima. Estar en Lima. Claro, Aprovecho. él sí, él y Keiko Fujimori pueden faltar, lo pueden volver a citar, no a fecha, señor, por supuesto. O convoca su propia cita. Que Claro, es curioso, claro, ¿no? ¿no? Pide fecha para tal día, que voy a estar en Lima, ¿no? Y le van a preguntar, supuestamente, sobre algo de lo cual él no sabe nada, por supuesto, porque no hay una prueba, no hay nada, ¿no? Había una bandita en el MTC que robaba y nadie sabía, ¿no? Y todos tenían cuentas en Andorra que nunca tocaban, pero, en fin, de eso él no sabe nada. Y van a hablar, por supuesto, de la línea 2 del metro de Lima. Ese es uno de los casos graves, porque ese caso está reconocido por Odebrecht, en la declaración del Departamento de Justicia, como un caso de transporte público masivo en Lima, así se identificó, se refería a ese, y están detenidos en cárcel con prisión preventiva. Inmediatamente al día siguiente, una denuncia contra la ministra Martras, ¿no es cierto? Es ensuciar a como dé lugar para sacar a esta ministra también, igual como se sacó a Saavedra, ¿no es cierto? Acá un oyente dice que en realidad lo que se trata es de que no discutamos la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, que va a hacer que los jueces sean elegidos prácticamente por congresistas del fujimorismo, al final de cuentas, ¿ya? Dice, imagínense, pues, es complicada, ¿no es cierto? Esa la vamos a discutir también con ustedes esta semana, pero vamos a discutir claramente de qué se trata esta propuesta. Pero lo que es cierto es que debería la ministra, a veces se hace, a veces no, denunciar al diario Exitosa, a sus propietarios, y de verdad denunciar a los demás que han seguido en la misma campaña, porque, miren, el director del Chino, el ex director del Chino, ahora director del diario Exitosa, no le puede devolver su honor a nadie porque no tiene honor, pues el objeto de la acción de difamación es reparar el honor. ¿Qué honor te va a devolver una persona que no tiene la más mínima noción del honor? Por eso yo nunca denuncio a los que me insultan, porque la verdad es que tú denunciarías a una persona a la cual pues tiene sentido el honor, ¿no? Entonces su opinión importa, digamos, ¿no? Pero a un pasquín, lo complejo de esto es que no es un pasquín que ha metido la pata. No. Esto es una organización criminal para mentir y hacer daño impúdicamente con el propósito de que una noticia falsa se convierta en verdadera. Una y otra vez, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Eso se llamaban psicosociales en tiempos de Montesinos, era bueno haciéndolo, ¿sabes? Por favor. Pero la gente no los entendía. Me dice acá, tranquila Rosa María, no entendemos por qué defiendes tanto al gobierno, por qué será. Por ejemplo, este señor J está bloqueado instantáneamente por impertinente. Eso es lo que se merece, un bloqueo instantáneo. Porque el problema, señor, es que yo hago periodismo y me molesta a la gente que no hace periodismo y dice ser periodista. Me molesta mucho. Lo mínimo que tú tienes que hacer cuando recibes una información así es A, llamar a la ministra, a la que vas a poner en portada. B, llamar al hijo de la ministra. C, pedirle a la señorita de Pronave que han despedido la lista que dice tener de personas que dice fueron apadrinadas o recomendadas por este o el anterior gobierno. Y D, discúlpenme, no poner estupideces en portada. O sea, si es beca 18, no es beca presidente de la República. Si nunca le dieron la beca, no pones que lo postuló a su hijito. ¿Se dan cuenta? O sea, entonces todos los que me falten el respeto serán bloqueados, porque yo no necesito hacer un proceso ni un juicio, yo solamente tengo que hacer clic
ya está, y ustedes desaparecen. Después no vengan llorando a pedir clemencia, ¿ya? ¡Clic! Y esto es una campaña sostenida, ¿no es cierto? Sostenida. Bueno, ahora vamos a hablar con el abogado de los Humala. Como yo les he dicho muchas veces, los Humala se han ganado a pulso la antipatía popular, pero como dije al principio de esta intervención de esta mañana, también creo que en el nivel socioeconómico A hay un odio muy particular, muy refinado, si se quiere, específicamente a Nadine Humala. ¿De qué se le acusa? De igualada, ¿no es cierto? De querer vestirse bonito, de tener peluquería, de maquillarse, de, como dijo el señor fiscal ayer, de sus suntuosos gastos. Sus suntuosos gastos que no acredita en ningún papel. Porque tú dices, oiga, señor, Alan García tiene una casa de 800 metros cuadrados en no 800, no sé ni a cuántos metros tiene, de construida en una bella esquina en San Antonio, que según él le costó $800,000, es bien fácil conseguir la escritura pública pues sin presentarla, ¿no? Y todos con préstamos, hipotecas y qué sé yo. Pero si tú dices que la señora tiene unos suntuosos gastos, había que probar cuáles son esos suntuosos gastos. Ya le tomaron foto a su ropa, ¿eh? O sea, Rosana Cueva metió a una persona dentro del cuarto de Nadine Heredia, de la esposa del presidente, a tomarle foto a su ropa. Yo sé que ella se ha defendido pésimo. Yo lo primero que hubiera dicho era, señor, violación de la intimidad es delito, y 2, robo de propiedad es delito. Y por supuesto que estas agendas son mías, me las ha robado la señora Cueva y mañana está denunciada por robo. Cosa que ella no hizo, mal asesorada, pues bueno. Salió a decir, no son mías. Por supuesto que eran de ella, ¿no? En fin. Ahora estamos con el señor Espinosa tratando de sacar a esta señora de un enredo. La señora Heredia está presa, su esposo está preso. ¿Cuándo cree usted que la sala va a resolver la apelación? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Sí, ¿Cuándo? A ver, la sala en efecto tiene un plazo legal. La norma dice 48 horas después de concluir la audiencia, con lo que tendría que ocurrir esto el miércoles. Y sin embargo, la propia sala ayer al concluir el debate dijo que iba a tomarse el tiempo razonable y que era posible que tomara unos días más, atendiendo a la complejidad, a las dificultades de analizar diferentes fundamentos que hemos planteado, tanto nosotros como la Fiscalía. Consideramos que puede ser entre jueves y viernes un término razonable para que haya una decisión. Esperamos sea lo más prudente, sensata, serena. Sí, pero ¿para cuándo la esperan? ¿Para antes del viernes? Sí, yo estimo que para jueves o viernes. No le puedo creer. Yo pensé que iba a pasar un mes más, ¿ah? Es que... Pasa, en otros casos pasa. Ha sucedido en otros casos. Pero el término, el análisis del caso, la propia sala lo ha dicho ayer, ya empezó desde que nosotros hemos apelado, y eso fue ya hace más de 2 semanas. Ok, ¿no? Ahora, muy bien. Esto, lo que se ha dicho ayer, el fiscal ha dicho, es que la señora Heredia y su esposo han utilizado dinero proporcionado de Odebrecht para sus suntuosos gastos. Básicamente esa es la acusación. Y que eso es lavado de activos. Eso es lo que... O sea, ¿no? La defensa dice, señor, ni aunque usted se pare cabeza, eso es lavado de activos. Lavado de activos, para que lo entienda la gente, lo voy a explicar por enésima vez, implica un mafioso a tiempo completo, un testaferro que lava el activo y que este activo nunca sale del dominio del mafioso a tiempo completo. O sea, ejemplo, Toledo y Maiman, ¿no es cierto? Toledo recibe una coima, ese es el delito fuente, cohecho, no tiene que probarse, pero recibe la coima. Le da la plata a Maiman es su testaferro, la transfiere a través de un artilugio de compañías, utilizando a su suegra, y finalmente la pone a su nombre en el Perú. Pasan 10 años, pero nunca sale de eso. Alumnos escolares que están postulando a la universidad y que tienen una conducta destacada, ¿no es cierto?, en sus años escolares, lo cual les permite ir a una universidad de primer nivel. Es una especie de adelanto social, de salto social, con muchas limitaciones ciertamente, porque la deserción es muy grande. Hay muy buena voluntad, pero hay bastante deserción. Entonces, un chico de 27 años, profesional, no postula beca 18,
¿Por qué se pone beca 18 en la portada? ¿Por qué lo repite Panamericana hoy? ¿Por qué, y acá viene el tercer elemento, los congresistas del fujimorismo lo repiten ayer sin parar todo el día? Porque beca 18 es para los pobres, pues. Entonces lo que quieren decir es que la ministra usó la plata de los pobres para su hijo. Todo esto es mentira, pero es una inmensa mentira, ¿no? Jamás postuló una beca 18, nunca, jamás, nunca. Pero se repite y se repite y se repite y se repite, incluso en los titulares. No hemos colocado la respuesta a la ministra, pero siguen diciendo beca 18. Siguen repitiendo lo que dice el titular. El titular que por supuesto se contradice con la nota interna que habla de beca presidente de la República. ¿Qué es beca presidente de la República? Beca presidente de la República es una beca para profesionales. Profesionales. Ya terminó su carrera ya. Ya terminó. Entonces, un profesional no es un joven sin recursos. La diferencia en una es que no tienes plata, la otra es no te alcanza la plata. Esa es la gran diferencia. En una no tienes plata y en la otra no te alcanza la plata. Tienes algo de plata, pero no te alcanza. ¿Para qué se hace eso? Para que profesionales peruanos puedan estudiar en las mejores universidades del planeta. No del Perú, del planeta. ¿Estudios de qué? De maestría. Entonces puedes mandar a gente a Harvard, puedes mandar a gente a Yale, puedes mandar a Princeton, puedes mandarlos a Cambridge, puedes mandarlos a las mejores universidades del mundo. Eso también es una forma de ¿qué? De que la productividad peruana mejore, porque la beca no es un beneficio en ese momento personal, sino es un beneficio para la sociedad, porque esa persona tiene que regresar a trabajar al Perú un número de años. ¿Ok? Ese es el trato. Yo te beco, tú te vas afuera, haces tu maestría o tu doctorado, regresas, trabajas en el Perú un número de años y después te vas donde quieras. Cosa que hacen todos los países civilizados del planeta. Dicho sea de paréntesis, con tanta generosidad que becan a personas que no son de su país. ¿Para qué? Para que se terminen quedando en su país, como hacen los Estados Unidos. Por ejemplo, yo estudié con una beca de la Universidad de Texas en la que estudié. Buenísimo. No era una beca completa, me pagaban parte de la pensión, parte. Pero pucha, que era una muy buena parte, me ayudaba un montón, si no, no hubiera podido hacer mi maestría. Pero ellos tenían un convenio con la Universidad Católica, que es privada, y felizmente no me observarán mi beca, felizmente, ¿no? 30 años después. Pero esas cosas son increíbles, ¿no? Las escucha. Mi consejo para todos los que tengan algún pariente en el sector público es que no se les ocurra pasar por Pronavec. Con lo cual, los que se regresan al Perú serán los menos, ¿no es cierto? Y probablemente los menos calificados, porque finalmente los otros optarán por becas que no te obligan a regresar al Perú, sino por el contrario, quedarte en el país que te ha ofrecido esa beca. Muy bien. Entonces, este joven, que responde primero él y después su madre, él manda una comunicación por Facebook, dice: no me dieron la beca, tenía 27 años, mi mamá no era ministra, no era funcionaria del Pronavec, la prohibición es para los parientes de los miembros del comité de selección. Una funcionaria despedida 3 años después de estos eventos se jamonea en Exitosa diciendo que la han votado por eso. Vaya uno a saber por qué la habrán votado, ¿no? Y ha sido perfectamente utilizada por Radio Exitosa y por el periódico Exitosa y por ¿quiénes más? Por los congresistas del fujimorismo. Rosa María Bartra sale a decir, no, esto hay que investigarlo, etcétera, ¿no es cierto? Una y otra vez. Repiten y repiten y repiten. Y por más que tú digas que la noticia es falsa, la repetición hace que la duda quede y que finalmente el desprestigio quede. Miente que algo queda. Claro, entonces, le regaló una beca a su hija. Nunca tuvo una beca. Cuando postuló no lo calificaron porque consideraron que los ingresos de sus padres, como si a los 27 años tú comieras de la mano de tu papá, pero en fin, y esa es una interpretación del comité, ¿no es cierto?, eran suficientes para pagar $130,000 anuales en Harvard. No te alcanzan, pues. Justamente es para gente que tiene recursos insuficientes y muy buenas notas. O sea, tienes que tener muy buenas notas en tu vida profesional, y tener tremendo éxito, digamos, académico, para que se justifique la beca, porque obviamente hay un concurso, ¿no? Hay pocas becas y muchos interesados.
Entonces, mejor váyanse a la Fulbright, ¿ah? Es mucho mejor, de verdad. Olvídense de las becas peruanas, no vale la pena porque te están cuestionando que si fue que su tío, tu abuelito, tu primo. Váyanse a una beca extranjera y de verdad, si son buenos profesionales, quédense todo lo que puedan afuera porque les va a ir mucho mejor que acá. La mezquindad que hay acá es impresionante. Pero esto además, lo que prueba es que la noticia exitosa de ayer no sale en el aire, no es un chispotazo, no es que metieron la pata. Hoy día han continuado con los mismos titulares y no solamente eso, sino que hay un concierto de voluntades de los congresistas fujimoristas. La pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás? Bueno, la ministra se ha metido con un movimiento que se llama, justamente, miren ustedes qué paradoja, ¿no? Con mis hijos no te metas. Y lo que hacen es meterse con los hijos de la ministra, con el hijo de la ministra, ¿no? Entonces se ha metido con un movimiento evangélico, radical, que tiene un pan con mango en la cabeza, que acusa al presidente de la República de homosexualizar a sus hijos, que ya se bajó a Saavedra, porque ese movimiento también estuvo detrás de bajarse a Saavedra, y quieren tirarse a la nueva ministra de Educación también, una tras otro. Esto es a un día de la tregua de Keiko Fujimori post 28 de julio. Entonces, eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. Y repito, no es, he mencionado exitosa, porque son los que inician, digamos, el incendio, luego viene Panamericana, pero no son los únicos, ¿ah? No son los únicos. Acá me dicen, los titulares del RPP dicen lo mismo. Repiten, beca 18, beca 18, beca 18, cuando beca 18 nunca ha sido objeto de postulación de nadie. Qué curioso, porque fue precisamente en ese medio de comunicación donde ayer la ministra de Educación aclaró específicamente este punto, ¿no? Y siguen con, denuncian a la ministra porque su hijo recibe beca 18. Una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez.